Va. Vamos entonces a dar inicio a la unidad número 3, movimiento en dos dimensiones. Si recordamos, la unidad que acabamos de terminar era movimiento en una dimensión. Nosotros estábamos, ¿verdad?, suponiendo que los cuerpos se movían a lo largo del eje X en un movimiento horizontal, ¿verdad? O también que los cuerpos se movían a lo largo del eje Y, pero solo en una dirección o solo en una dimensión, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos nosotros que son bien pocos los ejemplos de cuerpos u objetos en la vida cotidiana, ¿verdad? Que se mueven en una sola dirección. La mayoría de los cuerpos se mueven en dos dimensiones. Por ejemplo, usted lanza una pelota, esa va en un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Tira una piedra usted también, ¿verdad? Cualquier objeto que tira casi siempre va en un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? A lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces, si usted se fija, los conceptos que vamos a ir desarrollando son casi los mismos, ¿verdad? Que hemos venido hablando. El vector posición, ¿verdad? O el vector de posición, así se le llama, ¿verdad? Porque es una magnitud vectorial. Aquí ya entramos nosotros con los vectores. Entonces tenemos, ¿verdad? Que el vector de posición es el vector que indica, dice, la distancia desde el origen del sistema de coordenadas, ¿verdad? Hasta la ubicación de la partícula en el punto P en un instante determinado. No sé por qué no se ve el vector. Ahí está. Ajá. Ahí lo podemos observar, ¿verdad? Entonces me dice que es un vector, ¿verdad? Que sale del origen de coordenadas hasta el punto que tiene coordenadas acá, ¿verdad? Sí. Ese sería el vector de posición. ¿Cómo le llamábamos nosotros al vector posición en el movimiento en una dimensión? Le llamábamos solamente X, ¿verdad? Y cuando vimos la caída libre le llamábamos Y. Pero ahora en el movimiento en dos dimensiones, ese vector posición ya no se va a llamar X, ¿verdad? Ni se va a llamar Y, sino que se va a llamar R. Le vamos a llamar R. Así lo vamos a representar. Voy a escribir acá, voy a compartir la pantalla para poder ver las ecuaciones. Quiere decir que el vector posición ahora se llama R. Tiene un vector, ¿verdad? Y que ese vector, como ya no está a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Y, va a tener componente, ¿verdad? Va a estar X en la dirección Y más Y en la dirección J, ¿verdad? Significa que si yo hablo del vector posición, ese vector va a tener una componente en Y y una componente en J, el vector, ¿verdad? Si ya quiero obtener la magnitud de ese vector, que en este caso sería la distancia recorrida, pues ya sabemos que hay que elevar al cuadrado las componentes, ¿verdad? Del vector. Y el desplazamiento, ¿cómo lo vamos a representar nosotros? El desplazamiento va a ser delta R, que sería entonces igual a R2 menos R1, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿quién sería R2? ¿Y quién sería R1, verdad? Nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿verdad? Que el vector R1 sería igual a ¿quién? A la componente 1 de X en la dirección Y, ¿verdad? Más la componente Y1. Voy a borrar acá. No sé si quedó muy feo este vector. Sería X1 en la dirección Y más Y1 en la dirección J, ¿verdad? Así le quedaría el vector R1. Ese vector R1, ¿cómo lo vamos a obtener nosotros? Evaluándolo, ¿verdad? Para un tiempo 1, la función, ¿verdad? El vector posición lo vamos a evaluar nosotros
para un tiempo 1 para poder obtener el R1. Pero ese R1 ya no me va a quedar un número, ¿verdad? Sino que me va a quedar un vector en términos de I y J. El R2, ¿cómo le quedaría? Va a quedar en términos de X2 así, ¿verdad? Más Y2 en J. Quiere decir que entonces aquí, ¿cómo quedaría el R2? El R2 sería un X2 en la dirección Y más Y2 en J menos X1 en la dirección Y más Y1 en la dirección J. Ahí estamos sustituyendo lo que es R2 y lo que sería R1. Pero como nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos que sumar I con I, J con J, ¿cómo me quedaría? X2 menos X1 en la dirección Y, ¿verdad? Más Y2 menos Y1 en la dirección J. Así quedaría entonces el vector desplazamiento. También me va a quedar en términos de componente, ¿verdad? Va a tener una componente en I y una componente en J. ¿Estamos bien cómo vamos a trabajar ahora en el movimiento bidimensional? ¿Se escucha o no se escucha? Hoy estoy hablando un poco suave porque algunas veces cuando escucho los videos siento que hablo muy fuerte. ¿Se escucha bien? Ajá, pero ustedes me dicen si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Vaya, entonces, eso sería, ahorita solo hemos definido el vector posición y el vector desplazamiento, ¿sí? Podemos pasar ahora a definir el siguiente vector. Sí, pi. Ujú. Vaya, pasemos a ver el, el siguiente vector va a ser la velocidad media. Pero la velocidad media de una partícula, dice, durante el intervalo de tiempo es la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Si usted recuerda, ya habíamos definido esta velocidad media, ¿verdad? Pero solo la definíamos a lo largo del eje X. Ahora lo estamos definiendo en el movimiento bidimensional. ¿Cómo me quedaría entonces la ecuación? Me dice que sería siempre el desplazamiento, ¿verdad? Entre el intervalo de tiempo. Vamos a compartir la pizarra para escribir la ecuación. Voy a borrar acá. Acá tenemos, ¿sí? Borramos todos los dibujos y le quedaría entonces que la velocidad media ya no le voy a colocar en X, ¿verdad? Sino que me dice que es el desplazamiento, pero ese desplazamiento ahora se representa como delta R, ¿verdad? Que delta de R, aquí tiene el vector, pues delta de R no es más que el R2 menos el R1, ¿verdad? Entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y todo el delta de el R2 menos el R1, ¿cómo queda? Ese ya lo deducimos, ¿verdad? Si gusta solo lo escribimos acá. Me quedaría así como lo tenemos, ¿verdad? Que sería X2 menos X1 en la dirección Y. Y esto sería entre T2 menos T1, ¿verdad? Aquí sería más, ¿verdad?
Y2 menos Y1 entre T2 menos T1 y esto en la dirección J. Significa entonces que esa velocidad media va a tener una componente en X que sería la velocidad media en X que la va a obtener usted y aquí va a obtener la velocidad media en Y, en la dirección J. ¿Sí? Ahí tendría la definición de la velocidad media. Siempre va a obtener dos componentes, ¿verdad? Una en X y otra en Y. A eso se le conoce como el vector velocidad media. Si usted ya quisiera encontrar la magnitud de la velocidad media, pues acuérdese que la magnitud, lo que hacemos nada más es elevar al cuadrado las componentes, ¿sí? Ya tiene usted el vector, sería la componente de la velocidad media en X al cuadrado más la componente de la velocidad media en Y al cuadrado. Este sería la magnitud del vector, ¿verdad? Cuando ya nosotros calculamos la magnitud, lo que estamos encontrando solamente es un número y una unidad. Pero cuando estamos aquí en el vector, vamos a obtener una componente en Y y otra en J. ¿Estamos bien con la definición de velocidad media? Hola, ¿sí? Sí, licenciada, se entendió. Vale, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con la diapositiva. Aquí ya se movió esto. Vamos a compartir siempre la presentación. Y definimos ahora la velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Cómo se define la velocidad instantánea? Me dice que se define como el límite de la velocidad media, pero esa velocidad media ahora es delta R entre delta T, ¿verdad? Conforme delta T tiende a cero, ¿sí? Entonces, a partir de esa definición, nosotros vamos a ver cómo se define ya en términos de ecuación la velocidad instantánea. Acordémonos que la velocidad instantánea es para un instante determinado, mientras que la velocidad media siempre voy a necesitar de un intervalo de tiempo, ¿verdad? Un tiempo inicial y un tiempo final. Pasemos a compartir la pizarra. Vamos a borrar. ¿Cómo me dice que se define la velocidad instantánea? Se define, dice, como el límite, dice, es igual al límite de ¿quién? De la velocidad media, que es delta R entre delta T, cuando esto tiende a cero, ¿sí? Así, ¿verdad? La velocidad instantánea es igual al límite de la velocidad media cuando delta T tiende a cero. ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría que B va a ser igual a la derivada ¿de quién? Del vector posición, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Pero ese vector posición, acuérdese que tiene una componente en Y y una componente en J con respecto a T. Quiere decir que vamos a hacer la derivada con respecto a T. ¿Cómo me quedaría el resultado? Voy a pasar acá. La velocidad instantánea va a ser igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo en la dirección Y más la derivada de la posición en Y con respecto al tiempo en J. ¿Se ve? Quiere decir que yo voy a derivar el vector posición, ¿verdad? Tanto para Y como para
X para poder obtener el vector velocidad. Usted obtiene un vector velocidad que también va a tener sus respectivas componentes en Y y su componente en J, ¿verdad? ¿Sí? Que si quiere puede encontrar la magnitud del vector, también se puede encontrar la dirección, ¿verdad? Yo puedo encontrar la dirección del vector con la función tangente, que sería BY entre BX, ¿verdad? Luego despejamos el teta, que teta sería igual a la tangente inversa del resultado que me dé de BY entre BX. De esa manera yo puedo encontrar la dirección de la velocidad, dónde está ubicado el vector velocidad, así como también la magnitud, ¿verdad? De la misma manera que encontramos la magnitud de la velocidad media, también lo vamos a hacer para la velocidad instantánea. Pasemos al siguiente. Veamos un ejercicio de aplicación. Me dice, las coordenadas, dice, X e Y de un carrito están dado por X en función del tiempo es igual a 6.0 metros por segundo, T más 5.0 metros. Y sería igual, me dice, a 8.0 metros por segundo por T cuadrado más 3.0 metros. Me dice, calcule la velocidad media del carrito en el intervalo de tiempo 1, 2.5 segundos y el tiempo 2, 4.5 segundos. Y luego calcular la velocidad instantánea en T igual 3 segundos. Entonces lo que me están pidiendo de una sola vez es la velocidad media. Para calcular la velocidad media yo debo de tener primero el desplazamiento, ¿verdad? Porque es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Y para poder obtener el desplazamiento debo escribir el vector posición, ¿sí? ¿Estamos bien? Veamos ahí, si gusta, copien la ecuación para ir trabajando en la pizarra. Es decir, ¿verdad? Que el vector R va a ser X en la dirección Y más Y en J. Ahí tenemos ya los valores, ¿verdad? De X y de Y. ¿Cuánto me dice que vale X? En función del tiempo. Y Y vale 8.0 metros por segundo al cuadrado, dice, por T cuadrado más 3.0. Vamos a evaluar para un tiempo 1 de 2.5 segundos y para un tiempo 2 de 4.5 segundos. Pasemos entonces a la pizarra para que vayamos viendo los cálculos. Lee, ¿Sí? puede retraerlo, quiero copiar los datos de los tiempos, por favor. O lo mismo falta. Va. El tiempo 1, 2.5 segundos y el tiempo 2, 4.5 segundos. Y la velocidad instantánea y que es 3. Para el tiempo de 3 segundos, ese es un tiempo en general. Ya, ¿verdad? Estuvo, sí, gracias. Bueno, bueno. Va, entonces borramos todo lo que tenemos acá para empezar a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría entonces la velocidad media? Ya sabemos cómo se calcula la velocidad media, ¿verdad? Entonces, yo necesito tener el desplazamiento. Quiere decir que el R va a ser igual a X en la dirección Y más Y en J. Voy a escribir el vector R. ¿Cómo sería el vector R? Me dice que X es igual a 6.0 metros por segundos
multiplicado, dice, por el tiempo más 5.0 metros más Y, que sería 8.0 metros por segundo al cuadrado por t cuadrado más 3 metros, ¿verdad? Me dicen si es 3 metros. Y todo Sí. esto está en la dirección J, ¿verdad? Esto está en la dirección es 3 J, metros. ¿sí? El I no se lo puse. Vaya, le voy a poner este es 5 metros, ¿verdad? Voy a tratar acá de colocar el vector unitario I. Vaya, me dice T más 5 metros acá, ¿verdad? Más 5.0 metros. Y esto en la dirección I. Así lo vamos a poner, ¿verdad? Aquí voy a ponerle más y aquí voy a abrir corchete, ¿verdad? ¿Sí? Porque todo esto va a estar en la dirección J. Borro acá. Nos ubicamos. Cierro corchete y esto va a estar en la dirección J. Ahora sí, ¿se ve bien? Me dicen algún número que no se vea bien. Este 6, ¿verdad? Lo vamos a reescribir. Yo creo que sí se ve bien, ¿verdad? 6.0 o quedó igual. Está bien. Vale. Ese es el vector R. Ahora yo quiero encontrar el desplazamiento que es R2 menos R1, ¿verdad? Significa que debo de sustituir para cada uno de los tiempos. Para T1, para poder T1, que me dice que era igual a 2.5 segundos, vamos a sustituir toda la ecuación para ese tiempo y ese se va a llamar R1. ¿Sí? Ese se va a llamar R1. Aquí si gusta me van ayudando ustedes Me salió de la pizarra. pero hoy sí ya está. ¿Se ve la pizarra? Sí, sí. Sí, sí. Va. R1 va a ser igual. Vamos a ir evaluando, ¿verdad? 6.0 metros por segundo. Ese va a estar multiplicada por 2.5 segundos. Más 5 metros. Todo esto me va a dar una respuesta en I. Más, ahora va a trabajar usted 8.0 metros por segundo cuadrado por el tiempo que serían 2.5 segundos al cuadrado más 3.0 metros y todo esto en J. ¿Se logra ver? Sí. En I y en J, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me vaya quedando ya la componente en I y en J. Aquí vamos ya eliminando los segundos con los segundos y me quedaría ¿cuánto? 6 por 2.5 porque 2.5 es el tiempo. 15 metros quedaría ahí. Ajá, le quedarían solo 15 metros porque los segundos se han eliminado. 15 metros más 5, ¿verdad? Más 5 metros. Y todo esto ahora le voy a poner solo en la dirección Y. Veamos el otro cómo quedaría. Ahora voy a elevar al cuadrado 2.5, ¿verdad? Porque 2.5 está elevado al cuadrado. Lo voy a multiplicar por 8 y le va a quedar 50. ¿Qué unidades le quedarían? Metros, ¿verdad? Porque los segundos al cuadrado se eliminaron con segundos al cuadrado más 3.0 metros. Y todo esto en J. Ahora aquí sería 20 metros en la dirección Y más 53, ¿verdad? 53 metros
en la dirección J. ¿Sí? Ya tenemos entonces el R1. ¿Cómo lo obtuvimos? Sustituyendo, ¿verdad? Para el tiempo 1. Ahora, para poder obtener el tiempo 2, lo que tiene que hacer es sustituir en el vector R para 4.5 segundos. ¿Les parece? Borramos aquí y vamos trabajando con el R2. Uy, se me fue todo. Con el R2, ¿cómo me quedaría? Ahora vamos para el T2, que sería igual a 4.5 segundos. R2 va a ser igual a ¿quién? Aquí me van ayudando ustedes. 6.0 metros por segundos. Este está multiplicado por 4.5. 4.5 segundos más 5 metros. Todo esto en la dirección Y más. El siguiente me dice 8.0 metros por segundo al cuadrado por 4.5 segundos elevados al cuadrado más 3.0 metros y todo esto en la dirección J. Vamos entonces, ahora sería 6 por 4.5. Vamos a obtener 27 metros. 27 metros porque se han eliminado los segundos más 5 metros en la dirección Y más, veamos cuánto nos da acá, 4.5 al cuadrado por 8. ¿Cuánto me quedó ahí? 162. 162. Gracias. Metros, ¿verdad? Porque igual los segundos al cuadrado se han eliminado. 3.0 metros. Y todo esto en J. R2, entonces sería 27 más 5, ¿me da? 33. 32. 32, 32. Ajá. $32 metros en la dirección Y más, acá sería 65. metros, ¿verdad? En J, ¿sí? Hasta ahí quedaría el R2. Ya tenemos entonces R2 y R1, ¿verdad? Vamos a proceder a sustituir en la ecuación de velocidad media. No olvidemos, ¿verdad? Que la velocidad media me dice que es delta R o R2 menos R1 entre T2 menos T1. Lo que vamos a hacer es sustituir los valores, ¿verdad? Tanto de R como de R1 y luego ir haciendo las operaciones. Me van a ayudar a dictar ustedes los valores como quedaron, porque como yo voy borrando acá. Si usted recuerda, velocidad media le dice que es R2 menos R1, ¿verdad? Entre T2 menos T1, ¿sí? Entonces vamos a sustituir. ¿Cuánto era R2 el que acabamos de encontrar? El que acabamos de... 32, ¿verdad? 32 metros. 32 metros en I más Ajá. 165 metros en J. 165, ¿verdad? En J. Lo voy a escribir en corchete porque este es el más, no menos, ¿verdad? Menos. El R1, ¿cuánto era? Era 20 metros en I más 53 metros en J. Más 53 metros en
en J, ¿sí? Cerramos entre el tiempo que es 4.5 segundos 4.5 menos 2.5 5 segundos, ¿sí? segundos. Me dicen si se ven bien los números o hay algunos que no se logra visualizar. ¿Todos están? Porque ahora lo que vamos a hacer es a restar o a sumar los I con I y J con J, ¿sí? ¿A quién le tocaría? A 32 menos 20, ¿verdad? 12. Vamos a ver entonces, me quedaría, estoy restando ahora, 32 metros menos 20 metros, me dice que le da 12 metros en la dirección I, y el otro sería 165 menos 53. 165 menos 53. 112. 112. 112. Vaya, 112 metros y esto en la dirección J. Ahora voy a restar los tiempos, ¿verdad? 4.5 menos 2.5, ¿eso le da cuánto? 2. 2. Cada uno de los términos lo voy a dividir entre 2, ¿verdad? Porque como no puedo sumar esto, así. Quiere decir entonces que la velocidad media sería ¿de cuánto? 2 entre 2 me va a dar 6 6.0 metros sobre por segundo. segundos en la dirección I. Y acá me quedaría, ¿cuánto? 102 entre 56. 2. 56. 56 metros por segundos en la dirección J. Aquí he encontrado entonces el vector velocidad media. Es literal A, ¿verdad? Es el literal A, ¿verdad? El vector velocidad media, ¿sí? Va a tener sus respectivas componentes. Si le dicen encuentre la magnitud de la velocidad media, tenemos que elevar al cuadrado cada una de las componentes, ¿verdad? Pero si no, lo dejamos expresado así. El siguiente literal era la velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Cómo se Un tiempo de calcula? 3 segundos. Ajá. ¿Cómo se calcula la velocidad instantánea? Me dice que lo que voy a hacer es derivar el vector posición. El vector posición ya lo teníamos, ¿verdad? ¿Sí? Era el vector R. R sin evaluar, ¿sí? El muy R que nosotros sacamos, ¿verdad? Ahí queremos evaluar. Me dice esto, ¿verdad? Que en términos generales la velocidad instantánea es la derivada de ese vector con respecto al tiempo y que de ahí voy sacando yo las componentes. ¿Me ayudan ustedes a poder escribir el vector posición con respecto al tiempo? El vector posición era 6.0 metros, ¿sí? 6.0 metros por segundos por t más 5 metros en la dirección I más 8.0 metros por segundos al cuadrado por t cuadrado más 3.0 metros en J. ¿Así? Ese es el vector posición, ¿verdad? Ese es el que yo voy a derivar. Lo voy a derivar con respecto al tiempo. Procedamos a la derivada. La derivada de 6.0 metros por segundo por t, ¿cuánto sería? Como vamos siempre por parte, ¿verdad? Eso le va a quedar que es 6.0 metros por segundos, ¿sí? Es como que tenga usted 6x, ¿verdad? Y le dicen la derivada de 6x, ¿cuánto es? Es 6, ¿verdad? Nada más que aquí nosotros le tenemos que escribir las unidades. Estas unidades no se derivan, ¿sí? La derivada de 5 metros es 0, ¿verdad? ¿Sí? Sería 0 más, acá ¿cómo me quedaría? Aplico la regla de la cadena, ¿verdad? 2 por 8 me dice que sería 16 metros por segundo al cuadrado y me queda solamente una t. Y todo eso va a estar en la dirección
Le voy a poner corchete a esto porque esto va a estar en la dirección J, ¿sí? Este es corchete, ¿verdad? Hasta aquí tengo el vector velocidad, miren. Hasta ahí ya tengo el vector velocidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Evaluarlo para el tiempo que le piden de 3 segundos. ¿Qué puedo observar yo en este caso? Que la componente de la velocidad en X no está en términos de T. ¿Sí? Licenciada, ¿Sí? tengo una pregunta. Ajá. Y 3 metros, ¿qué lo hizo? Los 3 metros, como no están en función de T, esa se vuelve la derivada de una constante, se vuelve constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y aquí, ¿cómo me quedaría? Aquí tendría que multiplicar por 3, ¿verdad? ¿Sí? 16 metros por segundo. Lo voy a multiplicar por 3 segundos. Y todo esto va a estar en la dirección J, ¿verdad? En X no lleva tiempo, entonces me queda el mismo valor que tengo. En Y más 16 por 3, ¿cuánto sería? No es 26. 26 metros por... Aquí eran segundos al cuadrado, ¿verdad? Sí. 16 por 3 son 48. Va. 48 son. 48 Sí, 48. Gracias. metros sobre Gracias. segundo. Ajá. Entonces sería 40 y 46. 48. 48 metros sobre segundo. Metros sobre segundo porque se ha eliminado un segundo, ¿verdad? Con el segundo cuadrado. Así le quedaría entonces el vector velocidad instantánea que tiene esas componentes, ¿verdad? 6.0 metros por segundo en la dirección Y más 48 metros por segundo en la dirección J. Hasta acá solo hemos hablado nosotros del vector posición, el vector desplazamiento, velocidad media y velocidad instantánea. Pero si se fija usted, ya en 2 dimensiones es un poco más complicado porque los vectores le salen más grandes, ¿verdad? Porque están en la dirección Y y J y hay que ir trabajando con las componentes. Ir aplicando lo que vimos de vectores unitarios, ¿verdad? Sumando Y con Y, J con